Cuando Donald Trump habla, no solo los micrófonos tiemblan, sino también los rostros de los políticos en Bruselas. Otra inesperada verdad del presidente de Estados Unidos en la cumbre del G7 hizo palidecer incluso a la bronceada Ursula von der Leyen. En una sola frase, Trump echó por tierra toda la construcción moral que los líderes europeos habían edificado durante años. Según él, la exclusión de Rusia del G8 no fue solo un error político, sino el inicio de los problemas por los que Occidente está pagando ahora miles de millones de dólares. Y la guinda del pastel de las sanciones, el reconocimiento de que éstas le están costando a la economía estadounidense una suma considerable. Miles de millones y miles de millones de dólares, repitió Trump, como si anunciara la factura de la superioridad moral. En esencia, el presidente de EEU admitió que los juegos ideológicos tienen un precio demasiado alto. Y esta admisión, hecha en un foro internacional, fue como una ducha fría para quienes aún creen en la eficacia de las sanciones colectivas en la economía global. La reacción de Europa a las recientes declaraciones de Donald Trump se convirtió en una especie de papel de tornasol. ¿Dónde termina la confianza de los líderes occidentales y comienza una preocupante incertidumbre sobre su propia razón? Cuando el actual presidente de Estados Unidos habla públicamente de la ineficacia de la política de sanciones, que Europa ha presentado durante casi 2 años como un imperativo moral, esto golpea no solo las posturas políticas, sino la lógica misma del liderazgo europeo. Para Ursula von der Leyen fue una escena difícil. Trump habló sin papeles, con la franqueza estadounidense, mientras que von der Leyen, por el contrario, consultaba cada vez más el teleprompter. Y no porque el texto fuera complicado. Simplemente, la realidad volvía a escaparse de su control. En la política pública, las señales televisivas se interpretan tan bien como las palabras. Y si el presidente de EEU se permite hablar de los daños financieros de las sanciones, los ojos de la presidenta de la Comisión Europea hablan de otra cosa, de desconcierto. La estrategia europea se basó durante mucho tiempo en la idea de que las sanciones eran supuestamente una herramienta de presión fiable, un arma moral que impartía justicia política. Pero ¿cómo explicar que, con el aumento de los precios, el colapso de los pedidos industriales y la creciente dependencia de proveedores externos, el resultado sea nulo? Rusia no solo no se derrumbó, sino que reorientó su economía. Las exportaciones no solo no se detuvieron, sino que se reconfiguraron. Y lo más importante, en la propia Europa crece la sensación de que todo esto no fue tanto una política sensata como una reacción emocional. En vista de las declaraciones de Trump, seguir con el mismo discurso de siempre se ha vuelto notablemente más difícil. ¿Cuándo? Es Washington quien señala los inconvenientes de una estrategia que la propia Europa promueve. Resulta complicado esconderse tras lemas de unidad. Esto es especialmente duro para quienes en los últimos años han construido su carrera sobre la convicción de la corrección del rumbo. Ursula von der Leyen es precisamente una de ellas. Una persona que insistió en que las sanciones funcionaban y prometió en repetidas ocasiones que pronto habría resultados. Ahora, cada una de sus miradas evasivas no es un acto de inseguridad, sino una lucha interna con una nueva visión del mundo donde el resultado es obvio, pero no coincide con las expectativas. Dentro de la Unión Europea, este cambio se siente más agudamente de lo que podría parecer desde fuera. Los países de Europa del Este observan con preocupación el declive industrial en Alemania. Italia teme una nueva espiral de inestabilidad energética, y Francia se equilibra entre la tensión social y las restricciones presupuestarias. Todo esto ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones centrales de la UE. La gente empieza a preguntarse, ¿por qué en tiempos de crisis los recursos principales se destinan a apoyar prioridades externas? ¿Por qué los intereses nacionales se sacrifican por los comunes? Y lo más incómodo, ¿por qué nadie responde por haber prometido un resultado y haber obtenido otro? Estas preguntas todavía se hacen en voz baja, pero cuanto más tiempo persista la sensación de ceguera política, más fuerte se volverá este susurro.
Ursula von der Leyen se encuentra en una posición en la que cada gesto se interpreta no como una formalidad, sino como una señal. Una sonrisa es un intento de ocultar el cansancio. Una afirmación, una forma de posponer la discusión de una verdad incómoda. El teleprompter no es solo una ayuda, sino una herramienta para mantener la línea anterior, incluso si ésta se parece cada vez más a una ruta circular. Cuando Trump menciona los miles de millones perdidos por la economía estadounidense debido a las sanciones, golpea el punto débil de toda la estrategia colectiva. No porque Estados Unidos se niegue a seguir la línea común, sino porque reconoce honestamente el precio. Europa, en cambio, sigue jugando a un juego en el que la apuesta ha superado con creces la ganancia posible. Y cuanto más se aleja del principio, más evidente es que nadie quiere asumir la responsabilidad. Todos simplemente esperan que pase solo. Pero nada pasa. La crisis energética persiste, la logística se ha complicado. La competitividad ha disminuido. Y ahora cualquier nueva iniciativa de sanciones no se percibe como un paso adelante, sino como un intento de cimentar un viejo error. En tal situación, incluso una declaración técnicamente neutral del jefe de la Comisión Europea se convierte en un acto de supervivencia política. Porque cualquier fallo en la retórica se interpreta automáticamente como una admisión de fracaso. No es de extrañar que von der Leyen se mantenga firme. Pero cada día esto se parece menos a fuerza y más a inercia. Y la inercia es un mal consejero en condiciones en las que incluso los socios más cercanos empiezan a decir cosas incómodas. Y cuando el principal aliado cuestiona abiertamente la base de toda la política exterior de los últimos años, surge un momento incómodo. Se puede seguir hablando de la importancia de los principios, pero cuando el votante recibe la factura de la electricidad, lo que le interesa no es el principio, sino la cifra. Y cuantas más facturas de este tipo, menos margen de maniobra tienen los políticos. Ursula von der Leyen mantiene por ahora el ritual. Declara, insta, comenta. Pero en esto se escucha cada vez menos confianza y más costumbre. Y cuando la costumbre entra en contradicción con la realidad, tarde o temprano alguien hará la pregunta clave. ¿Por qué nadie se dio la vuelta antes? Cuando Donald Trump le recordó al mundo que todo comenzó con la exclusión de Rusia del formato G8, sonó como un regreso a un punto de bifurcación que se había preferido ignorar. La razón formal fue Crimea, una palabra que durante años sirvió como argumento universal en la retórica de política exterior de Occidente. Pero si se eliminan los giros diplomáticos y las evaluaciones emocionales, queda una realidad bastante terrenal. Rusia se permitió seguir una línea independiente, lo que en el contexto de foros internacionales donde la mayoría prefiere adaptarse en lugar de pensar, parecía desafiante. Obama y Trudeau, al decidir que Moscú había cruzado una línea roja, optaron por simplificar la ecuación, eliminarla. Desde el punto de vista político, esto parecía efectivo. El formato G8 no es una organización, sino un club informal al que se invita por motivos ideológicos, no por criterios objetivos de poder económico. Por lo tanto, al participante incómodo se le eliminó siguiendo el principio de si no estás de acuerdo, entonces no estás con nosotros. Esta decisión se presentó como una sanción de máximo nivel, como un símbolo de aislamiento. Sin embargo, en la práctica, todo resultó ser algo diferente. El formato G8, al perder a uno de sus miembros clave, resultó ser un ritual vacío. Sin Rusia, rápidamente se convirtió en un lugar donde se discutían declaraciones, pero no se tomaban decisiones. La economía mundial ya entonces avanzaba hacia la multipolaridad. El G20 desplazaba con más confianza al antiguo G8, ya que incluía países con economías en crecimiento, con otras prioridades, con una experiencia diferente de supervivencia en condiciones de inestabilidad. Fue allí, en el G20, donde comenzaron a discutirse herramientas reales de estabilización financiera, donde nacieron nuevas alianzas, y donde se escuchaba lo que se prefería ignorar en la cómoda atmósfera del antiguo G8. Rusia, al salir del G8, no perdió su voz. Por el contrario,
se encontró en una posición en la que ya no necesitaba ajustarse a un patrón colectivo. La presión, que debía aislarla, condujo a una inversión. Comenzó la construcción de vínculos alternativos. La orientación económica se desplazó hacia el este. La retórica política se volvió menos dependiente del círculo habitual de socios, y la actividad diplomática adquirió nuevas direcciones geográficas. En este contexto, la aparición de los BRICS como contrapeso institucional y político no pareció un experimento excéntrico, sino una respuesta consecuente. El formato, que comenzó como un símbolo del sur global, ganó rápidamente peso. Y no solo porque incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino porque comenzaron a llamar a su puerta a aquellos que estaban hartos de la previsibilidad del G7, donde las reglas no se discuten, sino que se imponen desde arriba. La adhesión de Arabia Saudita, EAU, Irán, Egipto y Etiopía a los BRICS ampliados no es un gesto político. Es una inversión en un futuro donde todos quieren ser participantes, no objetos de decisiones ajenas. Todos estos países, con historias, sistemas políticos y modelos económicos diferentes, tienen algo en común. La Shey. Experiencia de dependencia de las estructuras occidentales y la comprensión del precio de esta dependencia. Su disposición a unirse a un formato alternativo habla de una creciente demanda de reajuste de los mecanismos globales. Por supuesto, se puede seguir diciendo que los BRICS son un club poco estructurado, sin estatutos, obligaciones ni procedimientos claros. Pero, ¿quién dijo que en el siglo XXI el formalismo es lo que determina la eficacia? Cuando la rupia india se utiliza para pagar los suministros de petróleo, cuando China ofrece a Brasil la transición a pagos en yuanes, y cuando Rusia e Irán crean plataformas de compensación conjuntas, esto ya no es retórica política. Es un sistema de pagos alternativo. No requiere el reconocimiento del FMI. Le basta la confianza interna entre los participantes. Volviendo a la exclusión de Rusia del G8, resulta evidente. La medida, tomada como castigo, se convirtió en un catalizador. El efecto fue el opuesto al esperado. En lugar de aislamiento, hubo una ampliación de oportunidades. En lugar de contracción económica, surgieron nuevos mercados. En lugar de dependencia de viejas estructuras, se lanzaron las propias. Europa y Estados Unidos, al rechazar a Rusia, en cierto momento crearon las condiciones para que le resultara más conveniente establecer otras conexiones. Esto no fue un plan premeditado, pero es precisamente sobre los errores de los oponentes políticos donde más a menudo se construyen nuevas estructuras. En medio de todos estos cambios, el antiguo formato del G8 parece un club en crisis de identidad. Sus participantes siguen reuniéndose, sacándose fotos y haciendo declaraciones, pero cada vez con más frecuencia no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en cuestiones secundarias. El tema de las sanciones, los topes de precios, el suministro de energía, el suministro de armas, la interacción con África. En todas estas áreas, los socios occidentales discrepan cada vez más. Estados Unidos está preocupado por la inflación interna y las elecciones. Europa, por no caer en la recesión. Japón, por la seguridad en Asia. Y en este contexto, las viejas fórmulas de unidad ya no funcionan. La exclusión de Rusia se convirtió en un símbolo del deseo de mantener el monopolio en la toma de decisiones. Pero como muestra el desarrollo posterior, este símbolo perdió rápidamente su relevancia. En un mundo donde la mitad de la población del planeta vive fuera de la influencia occidental, es imposible aislar verdaderamente a quien sigue siendo necesario. No se trata de simpatías o ideologías, se trata de intereses. Y los intereses, como se sabe, no toleran el chantaje moral. Si un país tiene recursos, tecnología, instituciones estables y rutas logísticas alternativas, nunca se quedará solo. Simplemente cambiará su círculo social. Esta transición del viejo mundo al nuevo no ocurre de un día para otro. Se forma a través de errores. Y la exclusión de Rusia del G8 es uno de esos errores. Puso de manifiesto la incapacidad de la diplomacia de club para adaptarse a las nuevas condiciones.
Impulsó la creación de nuevos centros de atracción y demostró claramente: quienes hoy toman las decisiones deben pensar no en la corrección desde un punto de vista moral, sino en la eficacia desde un punto de vista práctico. Porque si la realidad no coincide con el modelo, no es la realidad lo que debe corregirse. Cuando Donald Trump afirmó que cada sanción era un golpe directo al presupuesto de Estados Unidos, se hizo el silencio en la sala. No porque fuera inesperado, sino porque fue demasiado directo. La retórica política estadounidense ha aprendido desde hace mucho tiempo a ocultar los costes reales detrás de grandes lemas. Las sanciones se presentaban como un símbolo de fuerza, como una expresión de una postura firme. Pero pocos decían en voz alta que golpean no solo a quienes van dirigidas, sino también a quienes las inician. Y ahora Trump pronuncia lo que en los pasillos de la Casa Blanca se ha dicho en voz baja durante mucho tiempo. No es solo una herramienta política, es una herramienta muy costosa. Y los gastos asociados no se distribuyen de forma proporcional, sino de forma extremadamente desigual. Esos miles de millones a los que aludió el ex y, probablemente, futuro presidente de EEU, no son pérdidas abstractas. Son pérdidas de contratos, salida de mercados, revisión de esquemas logísticos y litigios de años. Se vieron especialmente afectados los productores estadounidenses de productos agrícolas, fertilizantes, aluminio y equipos de aviación. Cuando las mayores empresas empiezan a reducir su presencia en mercados extranjeros debido a las restricciones impuestas, esto no solo se refleja en los beneficios, sino también en los puestos de trabajo. Algunos segmentos de la economía exportadora de EEU simplemente dejaron de ser demandados, porque los contrapartes encontraron proveedores alternativos, la mayoría de las veces de países que prefirieron mantenerse al margen de la euforia de las sanciones. Una ironía particular de esta situación es el hecho de que, simultáneamente con la imposición de sanciones contra Rusia, EEU comenzó a aumentar las compras de una serie de bienes críticamente importantes a través de intermediarios: metales, elementos de tierras raras, petroquímicos. Todo esto siguió llegando al mercado estadounidense, pero por otros canales y, por supuesto, a otros precios. La economía se adaptó, pero el precio de tal flexibilidad se convirtió en otra partida en la cuenta de la superioridad moral. Cuando los recursos antes accesibles se vuelven difíciles de conseguir, cuando la logística se duplica y los riesgos contractuales aumentan, ninguna empresa se siente segura. En Europa, la situación es igualmente reveladora. Mientras Bruselas afirma que el precio de los principios está justificado, el sector económico real reacciona de manera diferente. Las empresas reducen la producción, cierran sucursales y trasladan activos a jurisdicciones más estables. General Motors ya ha anunciado su intención de abandonar el mercado europeo, BASF recorta sus inversiones y Airbus se queja abiertamente de las interrupciones en los suministros. La situación es especialmente difícil en el sector de la alta tecnología, donde cada componente depende de cadenas de suministro largas e inestables. Y si antes Europa podía presumir de estabilidad, ahora cualquier decisión de política exterior repercute inmediatamente en las fábricas y cadenas de montaje. Pero todo esto aún no ha sido objeto de un debate político amplio. En público, los líderes europeos siguen insistiendo en la eficacia de las sanciones, como si las declaraciones sustituyeran a las cifras. En las conversaciones privadas, sin embargo, el tono es muy diferente. Los gastos presupuestarios aumentan, el descontento social se intensifica y la seguridad energética se vuelve frágil. La política de sanciones, de ser un instrumento de presión, se ha transformado en un elemento de inestabilidad crónica. Crea un efecto retardado. Primero surge la ilusión de control, y luego una reacción en cadena de consecuencias secundarias. Es interesante que precisamente Estados Unidos, siendo el iniciador de la mayoría de las medidas restrictivas, se haya convertido también en el principal crítico de sus consecuencias. Fueron las corporaciones estadounidenses las primeras en dar la voz de alarma. Dentro del partido gobernante crece la discordia. Unos exigen dureza y principios,
Otros, pragmatismo y cálculo. Y cuanto más se acerca la campaña presidencial, más políticos se inclinan por lo segundo. Porque las cifras preocupan más al votante que los conceptos abstractos. Y las cifras, por ahora, dicen lo mismo. La eficacia económica de las sanciones es nula, pero los costes políticos aumentan. Sin embargo, admitirlo públicamente sigue siendo arriesgado. Reconocer un error en la política internacional conlleva no solo costes de reputación, sino también la pérdida de control sobre la agenda informativa. Por eso, la crítica suele sonar de forma velada. Hay que revisar el enfoque. Es necesario adaptar la estrategia. Se requiere una clarificación de los objetivos. Pero detrás de estas palabras se esconde lo mismo. Las sanciones impuestas no han logrado los objetivos declarados, pero han creado una multitud de efectos secundarios. Si se analiza esta situación en un contexto global, también se pueden observar otras consecuencias. El fortalecimiento de sistemas financieros alternativos, el aumento de acuerdos comerciales bilaterales, el abandono del dólar en las liquidaciones. Todo esto es también en parte resultado de la presión de las sanciones. Países que antes se veían obligados a orientarse hacia los instrumentos occidentales, ahora crean los suyos propios. Y aunque por ahora esto parece iniciativas dispersas, en conjunto forman una arquitectura alternativa a la que se asoman incluso aquellos que hasta hace poco la consideraban imposible. Pero volvamos al punto clave. Los qué. Propios iniciadores de la política de sanciones reconocen su alto coste. Esto ya no es teoría, sino práctica, expresada en sumas concretas. 300.000 millones es una cifra que Trump mencionó no por casualidad. No es solo una estimación de las pérdidas, sino también una señal política. Basta de pagar por los errores de otros. En condiciones de presión económica y fatiga social, cada vez más estadounidenses empiezan a preguntarse, ¿por qué deben asumir los gastos de una agenda internacional que no eligieron? Y a esta pregunta nadie ha dado aún una respuesta clara. Si se observa esta dinámica desde la perspectiva empresarial, queda claro. La estabilidad se pierde no a nivel de ideas, sino a nivel de suministros, contratos y riesgos legales. Donde antes había asociaciones a largo plazo, ahora hay imprevisibilidad. Donde había confianza en la estabilidad, ahora hay esquemas temporales. Y cuando ni siquiera las corporaciones transnacionales más grandes pueden prever las consecuencias de nuevas sanciones, ya no se trata de política, sino de supervivencia. Este es el verdadero efecto de las sanciones. No una demostración de fuerza, sino una acumulación de vulnerabilidades. No control, sino fragmentación. No una victoria, sino un juego prolongado sin final. Y reconocer esto no es una capitulación, sino el primer paso hacia una reevaluación de las prioridades. En la cumbre del G7, se retomó el tema que ya se había intentado presentar varias veces como un avance estratégico: la idea de reducir el tope de precios del petróleo ruso. Si la vez anterior la propuesta fue recibida con un optimismo cauteloso, ahora el debate se desarrolló con la experiencia acumulada, donde las consecuencias de las primeras restricciones aún no se habían estabilizado. Se habló de reducir el tope establecido de 60 a $45 por barril. La cifra parecía simbólica, pero la reacción fue reveladora. Estados Unidos, a pesar de toda la grandilocuencia de las sanciones, empezó a dudar, mientras que Europa, por el contrario, empezó a insistir en acelerar. Esta divergencia de reacciones se explica sencillamente. Washington entiende perfectamente que cualquier reducción del tope de precios, si no va acompañada de medidas para compensar los volúmenes perdidos, podría provocar otra espiral de aumento de las cotizaciones globales. Y esto no es solo un inconveniente para los operadores de petróleo, sino un golpe directo al mercado interno de EU, especialmente en vísperas de las elecciones. Incluso un ligero aumento de los precios de la gasolina se refleja instantáneamente en los índices de aprobación. Por eso, la delegación estadounidense decidió frenar. En cuanto a los representantes europeos, parece que ya no tienen nada que perder. La economía se estanca, los índices industriales caen, la crisis energética no ha desaparecido, y ahora la apuesta se centra más en gestos políticos que en cálculos económicos. El problema, sin embargo,
es mucho más profundo. Todos los participantes del mercado saben perfectamente que el precio no es una norma, sino el resultado de un equilibrio. Cuanto más estricta es la restricción, más activa es la logística en la sombra. El petróleo no desaparece. Simplemente comienza a fluir por otras vías, a través de terceros países, mediante otros esquemas, con el reenvasado de documentos y el cambio de banderas. Tras la imposición de las primeras restricciones en 2022, el mercado fue testigo del auge de la llamada flota en la sombra. Decenas de petroleros registrados en estructuras offshore, sin una jurisdicción clara. Precisamente a través de ellos se realiza una parte significativa de los suministros. Esto no es solo una laguna, es un nuevo mercado, con una nueva fijación de precios, nuevos riesgos y nuevos márgenes. Los analistas europeos intentaron al principio convencerse de que el control de precios podía convertirse en una palanca de influencia. Pero rápidamente se descubrió que la palanca funciona en ambas direcciones. Cualquier restricción artificial no conduce a una reducción de los ingresos del vendedor, sino a un aumento de los costes del comprador. Quienes intentan apegarse al tope se ven obligados a buscar alternativas costosas. Quienes no quieren, compran a través de intermediarios. Al final, el primero paga más, el segundo gana con la diferencia, y el vendedor solo pierde la transparencia de los informes. Esto resulta especialmente cómico a la luz de las estadísticas. Según las agencias de análisis, en los primeros 6 meses tras la introducción del tope, más del 60% del petróleo ruso se vendió por encima del límite establecido. Esto fue posible gracias a rutas mixtas. El petróleo se entregaba a India, Turquía, Emiratos, donde en solo 24 horas se volvía independiente y regresaba al mercado europeo bajo otro nombre. Y aunque formalmente las restricciones se mantenían, de hecho, resultaron fáciles de eludir. La paradoja es que la lógica de las sanciones parte de la suposición de que los países productores de petróleo no tienen flexibilidad. Pero en el siglo XXI, la flexibilidad es el recurso principal. Rusia, al enfrentarse a la presión, no esperó nuevas decisiones de Occidente. Reorientó los flujos. China aumentó sus compras, India diversificó sus proveedores, y los países del sudeste asiático se mostraron más abiertos a los contratos. Todo esto conformó un mapa alternativo del mundo energético, donde Europa quedó en la periferia. En 2023, Europa ya sintió las consecuencias de su lógica. El ejemplo del diésel es ilustrativo. Cuando en enero entraron en vigor las restricciones a los suministros de productos petrolíferos, los precios en varios países de la UE se dispararon un 40% o más. Francia, Alemania y Bélgica se enfrentaron a interrupciones en las gasolineras, un aumento de los precios al por mayor y una caída de la rentabilidad del transporte. En el mismo período, en el sur de Asia, el coste del mismo producto se mantuvo estable, y esto no es una coincidencia. Simplemente, allí operaban algoritmos económicos, no políticos. Todas las conversaciones sobre la dimensión moral de la energía se desmoronan ante la realidad cotidiana. Cuando el precio de la calefacción para el consumidor europeo se duplicó y las subvenciones resultaron insuficientes, el tema de los principios morales desapareció rápidamente de los titulares de los periódicos. Esto lo sintieron especialmente las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la posibilidad de trasladarse a otra región o diversificar sus fuentes de energía. Para ellas, cualquier nueva restricción no es un juego diplomático, sino una amenaza de cierre. Mientras tanto, en los pasillos del G7 se pudieron escuchar evaluaciones más realistas. Algunas delegaciones admitieron abiertamente que repetir el escenario anterior de forma más estricta podría provocar un aumento en cascada de los precios, y no solo del petróleo. Cualquier inestabilidad en la logística petrolera arrastra una cadena, desde fertilizantes hasta transporte de carga, desde refinación hasta alimentos. Esto no es una hipótesis, es una observación de los últimos 18 meses. Es notable que, en el momento en que se discutía una nueva reducción del tope, los precios en el mercado volvieron a subir. Los futuros se dispararon,
los fondos de cobertura comenzaron a reajustar posiciones. Todo esto ocurrió incluso antes de que se tomara una decisión final. Una sola señal fue suficiente para que el mercado reaccionara. Y este es el indicador más fiable. No las declaraciones de los políticos, sino la dinámica de los precios. Y esta, como se sabe, no tolera ilusiones. Trump, a pesar de su reputación de líder controvertido, fue el único que se atrevió a decir en voz alta lo obvio. Si siguen limitando, simplemente aumentarán el precio. Esta frase no sonó como una declaración política, sino como un recordatorio de que la economía no es un campo para experimentos. Y mientras algunos insisten en el techo, el mercado sube el suelo. Si alguien en el G7 hubiera decidido realizar un experimento mental, imaginar qué pasaría si mañana se limitaran también los suministros de los países de la OPEP, el resultado sería predecible. Una nueva tormenta energética, escasez en varias regiones, pánico en las bolsas, aumento de precios a niveles psicológicamente incómodos. Y lo más importante, pérdida de control. De eso hablaba Trump, aunque a su manera característica. Su advertencia no es sobre política, sino sobre aritmética. Y con la aritmética es más difícil discutir que con una postura. Mientras Europa se comporta como un pasajero que, para demostrar lealtad al conductor, pincha sus propias ruedas, los demás ya se están subiendo a otros vehículos. El mercado no perdona dogmas ideológicos cuando lo que está en juego es el costo y el margen. Y si el tope del petróleo se convirtió en una forma de demostración política, también se convirtió en un espejo. ¿Quién gestiona los procesos y quién solo reacciona? Mientras en Europa continúan los intentos de explicar a la sociedad por qué fueron necesarios sacrificios económicos tan masivos en nombre de una campaña ideológica. En otras partes del mundo hace tiempo que han pasado a una agenda pragmática. El formato G8, que en su momento se presentó como la cúspide de la interacción internacional de clubes, pierde cada vez más sentido. Sus funciones y su papel se han disuelto en un formato más amplio y estructuralmente estable. El G20. G20 se consolida cada vez más como el foro principal para debatir problemas de alcance global, como la logística, las finanzas, las cadenas de suministro y las rutas comerciales. Estos son temas que impactan directamente la vida real de los países, no solo su reputación política. En este nuevo escenario, Rusia no es una excepción, sino un participante de pleno derecho. Más aún, se está convirtiendo en un nexo entre aquellos que están hartos de esquemas donde la lealtad política prevalece sobre el cálculo económico. En el G20, no se trata de quién es amigo de quién, sino de un principio diferente. Se coopera con quien es rentable. Este espacio no busca la aprobación externa, sino la estabilidad y los resultados. Por esta razón, países como China, India, Turquía y Brasil promueven activamente sus propios intereses en este entorno. Y es en este contexto donde Rusia no es un objeto de discusión, sino un actor que propone soluciones. Es interesante observar cómo, mientras la retórica moralizante es gradualmente desplazada del G8, el formato del G20 da lugar a iniciativas puramente prácticas. Por ejemplo, el debate sobre los pagos en monedas nacionales. China e India llevan años impulsando activamente el uso del yuan y la rupia en contratos bilaterales. Turquía habla cada vez más de la necesidad de proteger su economía de los riesgos cambiarios. Brasil propone crear mecanismos de pago regionales. Todas estas propuestas se basan en una misma idea. La dependencia de un sistema monetario único se ha convertido en un factor de vulnerabilidad. Y si los centros tradicionales no quieren reformarlo, se crearán nuevas herramientas. En este contexto, BRICS adquiere una importancia especial. Lo que una vez se percibió como un formato meramente declarativo, ahora se vuelve cada vez más tangible. El PIB colectivo de los países BRICS, en paridad de poder adquisitivo, ya ha superado el de los países del G7. Y con la expansión que incluye a Arabia Saudita, EAU, Irán, Egipto y Etiopía,
el peso de BRICS en el comercio y la energía globales ha crecido significativamente. Aunque su estructura sigue siendo menos formalizada que las alianzas occidentales, precisamente en eso radica su flexibilidad. Aquí no es necesario firmar estatutos de 400 páginas. Basta con el reconocimiento de intereses y la disposición a la ventaja mutua. Rusia ocupa una posición no formal, sino funcional en este club. Moscú ha promovido consistentemente la idea de crear un sistema de pago unificado para BRICS. Se están llevando a cabo discusiones técnicas sobre la creación de una plataforma de liquidación alternativa a SWIFT. También hay negociaciones sobre una herramienta digital unificada, no necesariamente una moneda, sino una plataforma que permita a los participantes independizarse de la infraestructura dominada por el dólar. Esto ya no es una conversación teórica. India y EAU han firmado un acuerdo comercial en rupias. Brasil ha comenzado a usar el yuan en sus transacciones con China. Mientras tanto, China está intensificando las pruebas del yuan digital en operaciones transfronterizas. Todo esto son síntomas de la formación de una nueva órbita económica. Y no se construye sobre la confrontación con Occidente, sino sobre el rechazo a una dependencia impuesta. Los países miembros de BRICS no lanzan eslóganes. Discuten tipos de interés, porcentajes, condiciones de suministro y fiabilidad logística. Y en este entorno, Rusia no es un socio aislado, sino uno de los arquitectos. Dada la función del país en las cadenas energéticas y de materias primas, esto es bastante lógico. Incluso después de la imposición de restricciones, los principales volúmenes de materias primas encuentran nuevos mercados. Y las empresas, antes orientadas a Europa, se están expandiendo a Asia, África y América Latina. La transformación no ocurre a nivel de palabras, sino a nivel de contratos y volúmenes. Muchos analistas internacionales ya han comenzado a usar el término bloque de alternativa geoeconómica, refiriéndose al conjunto de países que no se incluyen en las rígidas alianzas de sanciones y prefieren la flexibilidad. Para estos países, BRICS resulta atractivo no por sus eslóganes, sino por la posibilidad de comerciar sin la amenaza de la presión de sanciones, sin condiciones políticas, sin aprobaciones complejas de Bruselas o Washington. Esto es especialmente importante para los países en desarrollo que no quieren elegir entre dos polos, sino que buscan construir su propia trayectoria de crecimiento. Y es aquí donde Rusia asume un nuevo papel. Su experiencia en la adaptación a la presión externa se convierte en un argumento en las negociaciones. Sus rutas logísticas son parte de nuevos corredores de transporte. Su base de materias primas es una herramienta de estabilidad energética para decenas de países. Y aunque en el ámbito público de los medios occidentales Rusia sigue figurando como objeto de crítica, en la agenda económica se la menciona cada vez más como socio en liquidaciones, suministros e infraestructura. Cuando en los pasillos del G20 se discute el estado real de la logística, nadie recuerda el formato del G8, porque se ha convertido en un símbolo del pasado político. El presente son los trenes de contenedores, los corredores de divisas, las pasarelas de pago. En este presente, Rusia está. Más aún, es escuchada. Y esto ya no es una cuestión de imagen. Es una cuestión de participación en un proceso del que depende cómo será la economía de los próximos años. El 18º paquete de sanciones, presentado con orgullo por Ursula von der Leyen, da la impresión de ser más un ritual que una innovación. La lista de medidas parece considerable. Las restricciones no solo afectan a empresas y bancos, sino también a los corredores de transporte vinculados al suministro de recursos energéticos. En particular, se presta especial atención a los buques cisterna y a la infraestructura utilizada para eludir el llamado tope de precios. También se han visto afectados buques que antes no levantaban sospechas, pero que ahora cambiaban sospechosamente de bandera, ruta y destino final con frecuencia. El énfasis en los gasoductos Nord Stream es especialmente simbólico. Ambos gasoductos, uno físicamente dañado y el otro bloqueado, volvieron a ser el centro de las discusiones. Esto demuestra claramente que las sanciones adquieren cada vez más el carácter de un gesto político, sin un efecto práctico directo. Su objetivo no es detener los suministros,
sino mostrar una intención. Pero precisamente en esto radica la principal paradoja. Mientras Europa señala claramente su postura de principios, los volúmenes reales de suministro de petróleo y gas simplemente se desvían. El petróleo no desaparece. Se mueve por otras rutas, a través de otras bolsas, con otro volumen de contabilización. Desde 2022, los volúmenes de suministro que pasan por los llamados canales grises han aumentado, según diversas estimaciones, entre un 35 y un 40%. En ellos participan decenas de buques, a menudo registrados en estructuras offshore, sin una jurisdicción clara. La bandera del buque puede cambiar un día antes de zarpar, las coordenadas pueden bloquearse y los puertos pueden ser sustituidos. Turquía, India, EAU, Tanzania son los nodos clave de esta logística opaca. El resultado es una situación paradójica. Europa impone sanciones y 6 meses después compra el mismo petróleo, pero con otra marca, a otro precio y con otros intermediarios. En este contexto, se hace evidente que quienes se adaptan son los que ganan. Ha surgido toda una clase de intermediarios especializados en el reenvasado de materias primas. Los armadores suben las tarifas, los corredores logísticos incluyen los riesgos en su margen, las compañías de seguros revisan las primas. Como resultado, un mismo barril de petróleo que hace un año se comercializaba mediante un contrato directo, ahora pasa por 3 o 4 cadenas y cuesta entre un 20 y un 30% más. Y esta diferencia no recae en quienes se intenta castigar, sino en el consumidor europeo. Por eso, con cada nuevo paquete de sanciones, crece la sensación de un círculo vicioso. El objetivo sigue siendo el mismo, pero el resultado es cada vez más distante. Las medidas declaradas no reducen el flujo de recursos, sino que aumentan su coste. No detienen los suministros, sino que complican el control. En economía, esto se denomina reducción de la transparencia. Cuando los suministros se convierten en una cadena con elementos ficticios, ninguna regulación puede ayudar. Todos entienden que la materia prima encuentra su camino. La cuestión es cuánto se pagará por ella y quién se beneficiará. Además, hay que considerar el efecto de la adaptación inversa. Rusia, como país exportador, ha desarrollado e implementado en los últimos 2 años mecanismos que le permiten evitar la dependencia directa de rutas sensibles a las sanciones. Se han puesto en marcha esquemas de seguros alternativos, pagos en monedas nacionales y contratos directos con puertos de descarga específicos. Todo esto minimiza los riesgos de un bloqueo repentino y hace que el sistema de sanciones sea menos eficaz. Teóricamente, las restricciones persisten, pero en la práctica se convierten cada vez más en un elemento de burocracia excesiva. Otro aspecto es la distribución asimétrica de las consecuencias. Mientras que algunos países de la UE, con acceso directo a proveedores alternativos, pueden compensar las pérdidas más rápidamente, otros, especialmente en Europa Central y Oriental, se encuentran en una posición más vulnerable. Se ven obligados a comprar combustible en mercados secundarios, a precios más altos y con condiciones menos flexibles. Esto acentúa las disparidades internas en la propia Unión Europea y socava la unidad logística de la región. En todo este escenario, surge la pregunta principal. ¿Para qué crear reglas si no se pueden controlar? Y si todos entienden perfectamente cómo se eluden las restricciones, ¿no sería más sencillo centrarse en la supervisión en lugar de en una demostración formal de determinación? Pero en política, el simbolismo a veces es más importante que el contenido. Y el 18º paquete es un ejemplo clásico. En él se invierte retórica, ritual y la lógica de años pasados. Sin embargo, los mecanismos de influencia reales son cada vez menores. Indirectamente, esto lo reconocen también en Bruselas. Cada vez se escuchan más formulaciones sobre la necesidad de adaptación del régimen de sanciones, sobre su evolución e incluso sobre una modificación flexible. Esta es una forma diplomática de decir, el sistema anterior no funciona. Pero no se puede admitir abiertamente, el precio político es demasiado alto.
especialmente después de que la imposición de sanciones se ha convertido en una parte integral de la imagen de la política exterior de la Unión Europea. Y es en este momento cuando los intermediarios vuelven a entrar en escena. Se convierten en los principales beneficiarios de lo que está sucediendo. Su tarea es sencilla: no hacer preguntas, sino mover la mercancía. Y mientras los políticos discuten sobre formulaciones, los corredores deciden por qué puerto enviar un cargamento. Esta es la nueva realidad geoeconómica. Las sanciones existen, pero se ha aprendido a vivir con ellas. Y no solo a vivir, sino a ganar dinero. En este contexto, incluso la frase «sanciones como herramienta» empieza a sonar no como una amenaza, sino como una oportunidad. Oportunidad de eludir, disimular, ganar. Quizás en esto resida el principal resultado del 18º paquete. No cambió las reglas del juego. Confirmó que las viejas reglas siguen formalmente vigentes, pero operan en un mundo diferente. Con otras prioridades, otras rutas y otros precios. La historia del mercado europeo del gas no es solo una narrativa económica. Es uno de los ejemplos más claros de cómo las decisiones políticas pueden socavar los cimientos sobre los que, durante décadas, se construyó la competitividad de todo un continente. Desde la década de 1970, cuando comenzaron los suministros estables de gas de Rusia a Europa, se formó un modelo único: recurso barato, contratos a largo plazo, beneficio mutuo. Este modelo aseguró a Europa el desarrollo industrial, bajos costes de producción, estabilidad de precios para el consumidor final y previsibilidad para los inversores. El gas no fue solo un recurso energético, sino la base del orden industrial. Pero a principios del siglo XXI, bajo la presión de la coyuntura geopolítica, comenzó la destrucción sistemática de esta arquitectura. La retórica cambió. La estabilidad dejó de ser un objetivo, y la lógica económica, un argumento. En su lugar, llegaron declaraciones sobre la independencia y la soberanía energética. La ruptura con los suministros rusos se presentó como una liberación. Aunque si se observan las cifras, queda claro que esta liberación resultó demasiado cara. Ya en 2021, Rusia cubría más del 40% de las necesidades de gas de Europa. Los volúmenes de suministro superaban los 150.000 millones de metros cúbicos al año. El gas llegaba por gasoductos. No dependía de los precios mundiales del GNL y no requería un transporte costoso. En esto se basaban los balances de los consorcios industriales, las tarifas para los hogares y los programas gubernamentales para contener la inflación. Pero tras la decisión política de renunciar a estos suministros, la situación cambió radicalmente. Los precios del gas en Europa comenzaron a subir vertiginosamente. A mediados de 2022, ya superaban los de Estados Unidos en 2 o 2 veces y media. En algunos meses, la diferencia llegaba a cuadruplicarse. Esto no son solo cifras en las estadísticas, son costes diarios para las empresas. Especialmente afectadas resultaron las industrias de alto consumo energético: química, metalurgia, producción de materiales de construcción. Las fábricas empezaron a detener hornos, a conservar líneas y a despedir personal. Las empresas alemanas, los mayores consumidores de gas de la UE, comenzaron a trasladar su producción fuera de Europa. Las filiales de BASF en Texas y Luisiana están ampliando sus capacidades, contratando a quienes fueron despedidos en Europa. Francia y España, a pesar de la retórica pública de apoyo a la agenda de sanciones, en la práctica comenzaron a utilizar subterfugios legales. Las llamadas cláusulas de fuerza mayor en los contratos les permiten continuar con las compras, alegando circunstancias excepcionales. Esto les da la posibilidad de mantener parte de los volúmenes anteriores sin violar directamente la línea política. Pero incluso con estas medidas, el gas en Europa cuesta, en promedio, el doble que en Estados Unidos. Y para la producción industrial, esta es una diferencia crítica. En un contexto donde 1 de cada 2 empresas opera al límite de su rentabilidad, el precio de la energía no es solo un factor más, sino un elemento determinante del modelo de negocio. Si el coste de producción supera el precio de mercado,
la empresa entra en pérdidas o abandona el mercado. Esto es precisamente lo que está ocurriendo, especialmente en Europa del Este, donde las subvenciones son menores y la estabilidad económica es más baja. Se produce una reacción en cadena. Reducción del consumo, disminución de las inversiones, caída de los ingresos fiscales. Mientras tanto, el plan de la Comisión Europea prevé la total eliminación del suministro de gas por gasoducto desde Rusia para 2026. Formalmente, esto debería completar la reorientación energética, pero en la práctica persisten numerosas excepciones. Algunos países continúan comprando gas natural licuado, GNL, de Rusia. En 2023, aproximadamente la mitad de todo el GNL ruso se destinó a Europa, a través de Bélgica, Países Bajos y Francia. La única diferencia es que ahora las compras no se realizan mediante contratos directos, sino a través de intermediarios, con un recargo mayor y una menor previsibilidad. En este contexto, las declaraciones sobre independencia energética empiezan a sonar como publicidad que esconde una omisión financiera. Sí, Europa se libera de una fuente, pero a cambio, obtiene una estructura con más variables, menos garantías y un precio más alto. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de GNL al mercado europeo. Pero los suministros dependen de las condiciones climáticas, la competencia de Asia y la capacidad de las terminales. Y cada vez más, Europa se encuentra en la posición de un comprador dispuesto a pagar más con tal de no quedarse sin combustible. Algunos expertos en el continente ya comparan la política actual con la situación de 1973, cuando debido a la crisis del petróleo en los países de la OPEP, se produjo una fuerte desaceleración del crecimiento. La lección de entonces fue la necesidad de diversificación y creación de reservas. Ahora, sin embargo, se está produciendo un proceso inverso. La liquidación de la antigua estabilidad sin un plan claro de sustitución. Y si en el pasado la independencia era una cuestión de reservas, ahora se ha convertido en una cuestión de déficit. Todo esto afecta la percepción del espacio europeo como una zona atractiva para la inversión. Si antes el principal argumento a favor de Europa residía en su previsibilidad y energía accesible, ahora hay que explicar por qué, en un contexto de precios elevados y creciente carga regulatoria, vale la pena elegirla. Y muchos inversores no la eligen. Las plantas de producción se trasladan al sudeste asiático, América Latina, Turquía. Quienes antes abrían oficinas en Berlín, ahora miran a Belgrado o Bangkok. La idea misma de una reorientación completa hacia el GNL parece cada vez menos sostenible. Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, para 2026, el mercado global de GNL seguirá siendo deficitario, a pesar de la entrada en funcionamiento de nuevas capacidades en Qatar, Estados Unidos y Australia. La demanda en Asia sigue creciendo. China está recuperando el consumo después de la pandemia. India aumenta la proporción de gas en su balance energético. Esto significa que la competencia por cada barco adicional solo se intensificará. En estas condiciones, a Europa solo le queda pagar cada vez más o revisar su propio modelo de consumo. Pero ambas opciones requieren una voluntad política que es cada vez más difícil de encontrar. Máxime cuando el coste político interno de las decisiones sigue aumentando. Los votantes en Alemania, Italia y Países Bajos ya no ocultan su decepción. Las protestas sociales, el aumento de la popularidad de los partidos de oposición, la crisis de confianza en las autoridades centrales, todo esto, en última instancia, se reduce a preguntas simples. ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Por qué cuesta tanto y quién es el responsable? La decisión de Europa de renunciar al gas natural licuado de Rusia se convirtió no solo en una declaración política, sino también en un desafío logístico. Hasta hace poco, una parte significativa de los suministros de GNL seguía rutas relativamente cortas, desde proyectos en el Ártico y el Báltico hasta puertos europeos. Estas rutas se caracterizaban por una carga de transporte mínima, una infraestructura clara y costes relativamente bajos. Pero con la imposición de sanciones y el rechazo demostrativo a comprar gas entregado bajo esquemas rusos, los países europeos propusieron, de hecho,
un nuevo rompecabezas al mercado. Ahora, para entregar los mismos volúmenes de gas, es necesario utilizar rutas más largas y complejas, y esto significa nuevos buques cisterna, nuevas condiciones, nuevos riesgos. Se trata ante todo de la ruta marítima del norte. No es solo un canal alternativo, es un enfoque completamente diferente de la logística. En las condiciones de la navegación ártica, el transporte requiere el uso de rompehielos, buques especializados, una coordinación precisa y una supervisión constante. Rusia ha invertido significativamente en el desarrollo de esta infraestructura. Las plantas de producción de GNL en la región de Yamal-Nenets trabajan para la exportación. Se están botando nuevos rompehielos y se están trazando esquemas de suministro a Asia a través de las puertas marítimas orientales. La ruta marítima del norte ya hoy reduce el tiempo de entrega a China en un 30-40% en comparación con la ruta a través del Canal de Suez. Pero al mismo tiempo, requiere inversiones de capital y una alta resiliencia de las cadenas logísticas. Los proyectos del Báltico tampoco han desaparecido. A pesar de la presión, parte de los suministros se realiza a través de terminales registradas en estructuras internacionales, que formalmente no violan el régimen de sanciones. Pero desde el punto de vista político, este esquema resulta cada vez menos conveniente. En consecuencia, Rusia apuesta por la reorientación. Y, paradójicamente, es precisamente Asia la que se convierte no solo en un mercado alternativo, sino prioritario. Aquí no solo están dispuestos a comprar gas, sino también a invertir para que llegue de forma estable y sin interrupciones. China, por ejemplo, participa en la construcción y modernización de terminales de recepción de GNL. Sus bancos financian la compra de buques cisterna de clase rompehielos, y las corporaciones estatales firman contratos a largo plazo con proveedores rusos. India propone utilizar puertos en la costa occidental, incluidos Mumbai y Cochin, y promover la ruta a través del Golfo Pérsico. Vietnam, Bangladesh, Pakistán estudian la posibilidad de crear sus propias capacidades de recepción. Todo esto son elementos de una nueva arquitectura del gas, donde la dirección europea ya no domina, sino que compite. Es importante entender que el alargamiento de las rutas no hace que los suministros sean imposibles, sino que los hace más costosos y menos flexibles. Pero no solo paga el vendedor. El aumento de los costes logísticos se incorpora automáticamente al precio del producto final. Si Europa quiere prescindir del gas ruso, se ve obligada a pagar más por el estadounidense, catarí o nigeriano. Y quienes permanecen en la logística con Rusia obtienen condiciones más favorables. La situación en la que dos mercados, el europeo y el asiático, se desarrollan bajo diferentes modelos de precios y técnicos, ya se ha normalizado. Este cambio también trae consigo consecuencias estructurales. Los proyectos rusos en el Ártico, por ejemplo, requieren no solo buques cisterna, sino también rompehielos. Para garantizar la navegación constante, se necesitan capacidades capaces de abrir camino en el hielo durante todo el año. Por ello, las empresas estatales y privadas de Rusia han iniciado una construcción masiva de rompehielos. Uno de los más grandes, el Líder, es capaz de atravesar hielo de hasta 4 metros de espesor y asegurar la navegación incluso en los meses más desfavorables. Hay pocos buques de este tipo en el mundo. Su construcción no es solo un proyecto tecnológico, sino una herramienta geopolítica. La nueva logística es también una cuestión de personal y tecnología. Las tripulaciones deben estar preparadas para las condiciones árticas. Los puertos deben estar equipados con sistemas de calefacción, limpieza y suministro de energía de reserva. Las terminales deben estar protegidas contra los cambios bruscos de temperatura. El seguro de los viajes es más complejo y, por tanto, más caro. Pero la paradoja es que, a pesar de todas las dificultades, la demanda de GNL ruso en Asia no disminuye. Y este es el principal argumento a favor de que la logística, por compleja que sea, funciona si hay mercado. Cabe destacar también el factor político. Asia, a diferencia de Europa, no impone condiciones. Aquí nadie exige la revisión de contratos por motivos morales. Aquí se cuentan metros cúbicos, porcentajes, plazos.
Esto devuelve el mercado global del gas a sus fundamentos: producto, precio, entrega. Y en esta ecuación, Rusia vuelve a ser competitiva. Los mercados de Asia no solo están dispuestos a comprar gas, sino que están dispuestos a cofinanciarlo. Los acuerdos para la construcción de terminales, la construcción naval conjunta, el intercambio de tecnología, todo esto convierte los suministros de Rusia en parte de la cooperación económica. Ya no es simplemente una exportación, sino un elemento de estabilidad energética regional. Y, por tanto, de una logística sostenible. Rusia deja de ser solo un proveedor para convertirse en parte de la infraestructura de consumo. Por supuesto, compensar completamente el mercado europeo es difícil. Pero esa ya no es la tarea. La estrategia ha cambiado. Ahora no se trata de volver a los volúmenes anteriores, sino de crear nuevas cadenas. Estas cadenas son más largas, más complejas, más caras, pero son más estables, porque no se construyen sobre compromisos temporales, sino sobre un interés mutuo. Aquí reside la nueva realidad. La logística que se extiende por medio mundo no es una catástrofe, sino una nueva configuración. Una configuración donde la complejidad no excluye la eficiencia y la distancia no anula el beneficio. En medio de la tensa discusión sobre las consecuencias de la política de sanciones, lo más notable sigue siendo el hecho de que Estados Unidos, al iniciar muchas restricciones, no se apresura a aplicarlas con fanatismo. La retórica estadounidense sigue siendo dura, las declaraciones suenan seguras, pero a nivel de implementación práctica, todo es mucho más flexible. Esta dualidad se observa en cada aspecto. Por un lado, Washington promueve consistentemente la idea de la presión de las sanciones. Por otro, considera los costes para su propia economía y, si es necesario, encuentra resquicios para minimizar las pérdidas. Donald Trump lo expresó con suma claridad. Las sanciones le cuestan mucho al Tesoro estadounidense, y es difícil discutir este hecho. Las empresas estadounidenses, especialmente en los sectores de energía, maquinaria y alta tecnología, han perdido una parte significativa de sus contratos como resultado de las restricciones impuestas. Los suministros de aluminio, titanio, metales de tierras raras y componentes para las industrias aeronáutica y de misiles, o bien se detuvieron o se encarecieron mucho debido a la necesidad de comprarlos a través de terceros países. Pero al mismo tiempo, Washington utiliza la política de sanciones como una herramienta de redistribución del mercado. Las mismas restricciones que obstaculizan a algunos crean nuevas oportunidades para otros. Esto se manifestó de forma especialmente clara en el sector energético. Desde 2023, más de la mitad del GNL exportado desde Estados Unidos se dirige a Europa. Hace solo unos años, el volumen principal del gas licuado estadounidense iba a Asia. Pero tan pronto como surgió un déficit en la dirección europea, Estados Unidos ocupó instantáneamente el nicho liberado. Y no solo como socio, sino como vendedor que dicta las condiciones. Los productores estadounidenses cierran contratos a precios que superan varias veces los internos. Europa, al encontrarse en una situación de alternativas limitadas, acepta. En medio de la turbulencia energética, Estados Unidos se erige como el principal beneficiario de una crisis que en gran medida ellos mismos iniciaron. Los contratos de suministro de GNL estadounidenses se caracterizan por su rigidez. Se establecen mecanismos de fijación de precios que dependen del mercado al contado. Volúmenes mínimos de compra, así como condiciones que excluyen la rescisión sin sanciones financieras. De este modo, incluso si Europa quisiera revisar los acuerdos, le sería difícil hacerlo. Y por ahora, sigue pagando. Paga mucho. Y no solo por el gas, sino también por la logística, el seguro y la infraestructura. La adaptación de las terminales al GNL estadounidense requiere modernización. La financiación se realiza a cargo de los presupuestos nacionales o de los recargos al consumidor. En ambos casos, quien paga es el contribuyente europeo. Washington, en este esquema, se muestra extremadamente racional. Ofrece un producto necesario, a un precio que solo un mercado con un déficit crítico puede permitirse. Y no hay nada nuevo en esto.
Es un modelo de comportamiento clásico del exportador. Lo nuevo es que este exportador promueve simultáneamente sanciones que obstaculizan a sus competidores. Europa, en esta situación, actúa con menos astucia. Su política de sanciones es más un gesto que un cálculo. El motivo es político, el resultado es económico y a menudo negativo. La diferencia de enfoques se hace especialmente evidente en los detalles. Estados Unidos, por ejemplo, no renuncia a la compra de materiales estratégicamente importantes, incluso si provienen de países sancionados. Existen excepciones, licencias temporales y esquemas especiales. Europa, en cambio, actúa de la manera más lineal posible. Si se han impuesto sanciones, deben cumplirse, incluso si esto significa detener la producción o encarecer las importaciones. Como resultado, las cadenas de producción en la UE se rompen, la rentabilidad disminuye y los proveedores se trasladan a otras regiones. Mientras tanto, Estados Unidos obtiene ventajas competitivas en el mercado global. El GNL estadounidense no es solo una mercancía, es un símbolo de una nueva dependencia geoeconómica. Europa estaba acostumbrada a percibir a Estados Unidos como un garante de seguridad. Pero ahora, Estados Unidos se convierte también en un operador energético, y no de forma gratuita, sino con un recargo considerable. Desde el punto de vista político, esto no genera protesta. Un socio ayuda en un momento difícil. Pero en economía, todo se calcula. Y si se comparan los precios de la energía a ambos lados del Atlántico, el desequilibrio se hace evidente. Dentro de Estados Unidos, el gas es 2 o 3 veces más barato. Los fabricantes europeos ya han comenzado a quejarse de que es imposible competir en tales condiciones. A esto se suma el factor de la redistribución del potencial industrial. Cada vez más empresas europeas trasladan su producción a Estados Unidos. Las razones son la energía barata, los subsidios en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación y el acceso a las materias primas. Como resultado, Estados Unidos no solo obtiene ingresos por exportaciones, sino también inversiones, empleos y nuevas tecnologías. Europa, por su parte, solo recibe resoluciones y promesas de estabilidad. En este contexto, las declaraciones de Trump son especialmente reveladoras. No dice nada fundamentalmente nuevo. Simplemente formula lo que ya está sucediendo. Las sanciones afectan a quienes las imponen si no se tiene en cuenta la economía. Estados Unidos es un estado donde el pragmatismo, al fin y al cabo, vence a los lemas. Europa, por ahora, elige otro camino. Pero su sostenibilidad no la mostrará una declaración, sino el balance de los flujos comerciales dentro de 1 o 2 años. Y ya hay muchos indicios de que la reevaluación será dolorosa. La ironía de toda esta situación es que los aliados que actúan en una misma coalición se mueven en direcciones diferentes. Estados Unidos espera poder mantener el liderazgo utilizando la crisis como punto de apoyo. Europa espera que la presión moral compense las pérdidas económicas. ¿Quién tendrá razón es una cuestión retórica? Pero mientras uno vende y el otro compra, la respuesta es obvia. El discurso de Donald Trump en la cumbre sonó como una síntesis de todo lo que había estado flotando en el aire en los últimos meses, pero no se había dicho en voz alta. No fue solo un conjunto de declaraciones, fue un cambio político plasmado en palabras. El reconocimiento de la ineficacia de la estrategia anterior no se convirtió en un truco retórico, sino en un indicador del inicio de una transición hacia otra lógica, en cuyo centro no está el resentimiento ni la confrontación, sino el cálculo y el interés. La estrategia, construida sobre intentos de aislar económicamente a un gran proveedor de recursos, no condujo a su caída, sino a su adaptación. Y ahora, el intento mismo de presentar esto como un éxito plantea interrogantes. Rusia no solo no se derrumbó bajo la presión de las sanciones, como esperaban en algunas capitales, sino que comenzó a construir conexiones logísticas, financieras y comerciales alternativas. Esto no es un abandono del modelo antiguo, sino la formación de uno nuevo. Las entregas se han redirigido, los pagos se alejan del dólar y la infraestructura se moderniza. En este contexto,
Las palabras de Trump no parecen una provocación, sino un intento de iniciar una conversación sobre la realidad. Una realidad donde el efecto dominó no ocurrió y donde el colapso del sistema no se materializó. Los BRICS, a los que a principios de la década de 2010 se miraba con ligera condescendencia, ahora adquieren las características de un centro económico. Su expansión no es solo un conjunto de nuevos participantes, es la formación de un núcleo del sur global, cansado de que se le dicten las reglas. Cuando países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos se unen a los BRICS, esto significa cualquier cosa menos debilidad. Es una señal. El modelo anterior de globalización, basado en la lealtad política, ya no satisface a todos. En el frente energético también ha habido una revaluación. La apuesta de que el rechazo a los recursos energéticos rusos conduciría a una crisis dentro de Rusia no funcionó. Los mercados asiáticos demostraron estar más que dispuestos a aceptar volúmenes adicionales. Y lo que es especialmente revelador, lo hicieron sin palabras superfluas. Aquí no se necesitan declaraciones. Aquí se necesita estabilidad de los suministros y previsibilidad de las condiciones. Como resultado, Rusia obtiene nuevos contratos y Europa, nuevos gastos. Paradójicamente, fue precisamente la estrategia antirrusia la que abrió a Rusia puertas a mercados donde antes su participación era limitada. El mundo realmente está cambiando. Y los cambios no consisten en que alguien haya perdido frente a otro. Los cambios están en la estructura misma de la interacción. Cada vez con mayor frecuencia, los acuerdos se cierran sin intermediarios. Los pagos se realizan en monedas nacionales y los corredores de transporte se construyen eludiendo los puntos de control tradicionales. Esto no es un choque frontal, sino una estratificación. Ante nuestros ojos se está formando un paisaje económico paralelo, en el que las reglas se reescriben, no en conferencias, sino en contratos, no en declaraciones, sino en infraestructura. Para Europa, esto genera una tensión particular. Por un lado, no puede renunciar a la lógica anterior. La inercia institucional es demasiado grande. Por otro lado, la realidad constantemente ofrece ejemplos de cómo las herramientas anteriores pierden relevancia. Los intentos de recuperar el control a través de normativas, prohibiciones y topes de precios tienen un efecto inverso. Mientras tanto, otras regiones, no agobiadas por la lealtad política, construyen tranquilamente sus propias logísticas. África, América Latina, el sudeste asiático se involucran cada vez más activamente en procesos que antes se consideraban prerrogativa de los viejos centros. Las palabras de Trump en este contexto no se refieren a Rusia, se refieren a que ha llegado el momento de una revisión de todo. Enfoques, socios, objetivos. Para Washington, esto es doloroso, pero necesario. La política exterior estadounidense en los últimos años se ha basado cada vez más en instrumentos de presión. Pero la presión funciona mientras se tenga el recurso de la superioridad. Cuando surge una alternativa, y ya existe, el efecto disminuye, y entonces solo queda un instrumento: el diálogo. Aunque sea forzado, pero basado en la realidad. La aparición de Trump como iniciador de esta conversación es simbólica. Siempre jugó a la confrontación, a desafiar el sistema. Y ahora, cuando el sistema empieza a fallar, precisamente su voz se convierte en el centro de atención. No porque proponga destruir todo, sino porque propone reconocer: no se logró destruir, y quizás no valía la pena intentarlo. Para Europa, esto es un doble desafío. Por un lado, la fatiga interna por la agenda de sanciones aumenta. Los resultados económicos ya son evidentes: aumento de precios, migración de capital, disminución de la competitividad. Por otro lado, el reconocimiento de errores requiere una valentía política que aún no se ve. Por lo tanto, el ritual continúa. Nuevos paquetes de sanciones, declaraciones ruidosas, resoluciones estrictas. Todo esto acompañado de un entusiasmo cada vez menor. Y en los pasillos,
La pregunta principal se escucha con más frecuencia. ¿Cuánto tiempo más? Mientras tanto, el bloque económico que se está formando fuera del mundo occidental no ofrece ideología, sino pragmatismo. Aquí no hay exigencias de política interna. Aquí hay interés en el petróleo, el gas, los metales, los cereales, la tecnología. Aquí no se discuten las obligaciones morales. Aquí se discuten plazos y volúmenes. Esto simplifica la interacción. Y la simplicidad en las relaciones internacionales es un bien escaso. Y precisamente gracias a esta simplicidad, los BRICS, la OCS y otros formatos están ganando fuerza. Trump, al declarar abiertamente el fracaso de parte de la política exterior estadounidense, de hecho, pone en marcha un mecanismo de retroceso. Propone volver a un modelo donde la base de las relaciones es el beneficio, sin ruido ideológico innecesario, sin presión demostrativa, sin pretensiones de liderazgo moral. Y en esto muchos ven una oportunidad. Porque el mundo, cansado de conflictos y sanciones, cada vez más elige a quienes no enseñan, sino que ofrecen.